La idea es que podamos en este encuentro conversar con Pablo Pailole. Pablo es, a pesar de que es un dirigente joven desde hace muchos años, ocupa lugares en la Federación Agraria Argentina, un espacio gremial de los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos de nuestro país. Y Pablo es director del Distrito 6 de la Federación Agraria Argentina. Para que tengan una idea, gran parte de nuestra provincia de Santa Fe y una partecita de Córdoba implica la jurisdicción sobre la cual se constituye el directorio, el sexto directorio de la Federación Agraria Argentina. Y la idea es que con Pablo podamos ir recorriendo distintos temas en lo que hacen a la cuestión de la tierra, ¿no? Y desde ahí todos los elementos que se disparan en torno a esa problemática, cuál es la relación con el modelo productivo, cuál es la relación con los alimentos, cuál es la relación que existe entre sociedades cada vez más desiguales como quienes habitamos nuestra querida ciudad de Santa Fe, en ese proceso migratorio incesante que se da en torno al despoblamiento rural, ¿no? Por lo tanto, la idea es poder ir con él recorriendo, conversando, haciendo un ida y vuelta, una reflexión para poder ir abordando este y otros temas. Me voy a ir fijando de a poquito a ver si ya Pablo está conectado. Vayan dándome unos segunditos. Aún no lo encuentro en la lista. No lo veo aún en el Instagram, pero bueno, un poco sigo haciéndole, ahí me está escribiendo por el WhatsApp. La idea es que podamos ir, haciendo este recorrido, este ida y vuelta por todo lo que se constituye alrededor de la temática de la tierra, su uso y tenencia, y poder hablarlo con Pablo, la verdad que, bueno, es un lujo, digamos, por su recorrido, por su conocimiento. Ahí vamos ajustando los detalles, permítanme, me comunico con él. Esto es lo que tiene estas modalidades, tiene eso. A veces tenemos esas interrupciones, no podemos lograr el vínculo inmediato para poder conversar con Pablo. Ajustamos los detalles, hicimos toda la previa, hicimos todas las tareas previas. Pero bueno, estoy siguiendo atentamente a ver si nos podemos ya ir conectando. Vamos saludando, bueno, ya tenemos 12, 13 amigos, amigas que se van sumando. Como le comento, en cada encuentro la transmisión es simultánea, tanto por el Instagram de Contar, Pensar, Hacer Santa Fe, como por el vivo de Facebook. Así que también saludamos desde acá a todos quienes nos van siguiendo a través de las redes de Contar del Facebook en simultáneo con nuestro Instagram. Capaz que estamos con algún problema técnico porque no me figura. A ver. Le pedimos un poquito de paciencia mientras terminamos de chequear eso. Ahí está Pablo, ahí lo veo. Bueno, varios que voy viendo, Rodrigo, Virginia. Ahí estamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal, Pablo? ¿Cómo andás vos? Ahí estábamos alambrando un poquito, viste que no podíamos conectarnos. Esto tiene todo eso, vos haces toda la previa, toda la preparación, y si en el momento justo ahí no conectamos, viste, pero bueno, los amigos nos están haciendo el aguante. Y yo tenía miedo que yo era el chambón, ¿viste? Que no me podía conectar y pensé que estaba tocando algo mal. Ahora me deja más tranquilo. No, no, aparte se ve ¿Se escucha? perfecto, se escucha bien, sí, se escucha muy bien. Así Ah, que te bueno. comento que estamos Bueno. transmitiendo tanto por Instagram como por Facebook. Ahí hice una introducción presentándote para los amigos y amigas que nos siguen. Y yo decía un poquito Sí.
también como hacer una muy brevísima introducción y que ya nos sumemos a dialogar, que este es como uno de los temas que uno diría parece siempre más invisibilizado. Habrá intencionalidades políticas de mantenerlo oculto, habrá también desconocimiento, siempre hay una parte de que por ahí desde las ciudades el desconocimiento de la realidad, del interior profundo, de la producción agropecuaria, de la economía que conllevan los pueblos del interior. Vamos a hacer la salvedad de aquellos quienes desconocen, pero sí está claro que hay una intencionalidad de aquellos que tienen grandes intereses económicos, que son los grandes dueños de la tierra, en que este sea un tema que esté por fuera de la agenda. Así que nos parecía a nosotros fundamental aprovecharte de tu conocimiento, de tu militancia, de tu recorrido que compartimos con nuestros seguidores. Y un poco como para ir arrancando, la idea que teníamos pensado era esta de ver cómo, digamos, repercute de forma directa en cada vez ciudades crecientemente desiguales, como la que nos toca vivir en el caso nuestro de la ciudad de Santa Fe, la relación que va existiendo, ¿no?, entre la pobreza estructural, la desocupación, la indigencia creciente en ciudades como las nuestras, y ese despoblamiento, ese éxodo, esa migración rural que sea de forma permanente. ¿Cuál consideramos que son las causas? Sí, ante todo coincido con la valorización que vos haces acerca de este debate, o sea que efectivamente es un debate que está invisibilizado. O sea, tenemos la paradoja que es un país con una base económica agraria y no discute política agropecuaria. Es la verdad que en insólito. Yo calculo que a cualquiera, no de los que nos están mirando, que muchos deben ser militantes comprometidos, pero vos salís afuera y preguntás, hoy, ¿quién es el ministro de Agricultura? Y capaz que pocos sepan que el ministro de Agricultura es Basterra, digamos, porque está, como vos bien lo decías, ¿no?, está ausente este debate. Y no es, digamos, casual que esté ausente, digamos. Lo que no se conoce, Carlito del Frade siempre usa una frase, dice, para conocer, dice, para querer tenés que conocer, ¿no? A veces también para llenarte de indignación y de odio tenés que conocer también. Y hay intencionalidad de que ese odio y esa indignación, esa bronca, digamos, que se transforme en una fuerza transformadora, no exista. Por lo tanto, si no lo conoces, esa indignación no existe. Pero bueno, están estos medios, está la militancia de ustedes, la nuestra, tratando de poner este tema en el debate, en la agenda pública, ¿no?, que cuesta tanto. También vos decías recién que uno de los grandes temas es el tema de la pobreza estructural. Digamos, a todos los militantes lo que nos mueve centralmente es eso, ¿no? Es decir, cómo, digamos, uno se incorpora a la militancia, quiere transformar algo porque lo llena de bronca o quiere cambiar esa pobreza estructural. Digamos, que se ve, que se palpa, que a veces es mayor, que a veces es menor, pero eso es, digamos, el motivo, digamos, de por qué hoy estamos acá también, ¿no?, Chabán. Claro. Y uno cuando ve decir, si hay una pobreza estructural, quiere decir que hay problemas estructurales. La pobreza estructural no se resuelve con subsidios, digamos, con paliar, digamos, momentáneamente alguna necesidad básica. Ya que hay que hacerlo y en este momento de emergencia, digamos, lo primero es lo primero. Pero si no atendemos a las causas que generan la pobreza, a las causas que, digamos, que generan esa pobreza estructural, como vos bien decís, es muy difícil poder resolverlo. Y nosotros pensamos que una de las causas centrales, digamos, nosotros decimos que centralmente hay dos causas, digamos, de esa pobreza estructural. Una, sin lugar a duda, es esta estructura latifundista que tenemos en nuestro país. ¿Qué queremos decir cuando decimos estructura latifundista? Porque muchos, digamos, latifundio, grandes extensiones de tierra. Nosotros tenemos un país que está dominado por, para que se entienda, las grandes distancias. El censo nos dice una cosa, digamos, porque esto está en discusión.
no solo que está oculto, una vez que sale al relieve, hay un sector que lo niega. Pero hasta que llega el censo, y el censo le pone número. ¿Y el censo qué nos dice? Que de las 170 millones de hectáreas productivas que hay en este país, hay 4.000 tipos, 4.000 que tienen más de 5.000 hectáreas, que tienen 70 millones de hectáreas. 4.000 tipos que tienen 70 millones de hectáreas. El 1,3% de los titulares de tierra tienen casi el 50% de la tierra en la República Argentina. Entonces, y vos decís, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la pobreza? Es decir, ¿qué tiene que ver, digamos, que un tipo tenga una estancia de 80.000, 50.000 hectáreas con la pobreza? Y el otro día, digamos, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, el lunes tuvo una charla Carlos Delfrade, el mejor, digamos, diputado que tiene la provincia de Santa Fe, vos laburás con él, con Javier Barbona, de concejal Sí. de Vera. Sí, sí. Y en esa charla, digamos, yo le estuve escuchando, ¿no? Una charla como esta, hablando del periodo de la concejalía. Barbona le dice, bueno, dice, nosotros tenemos, dice, el departamento Vera, dice, el más grande de la provincia. Dice, tenemos, no recuerdo bien, pero creo que 23.000 kilómetros cuadrados en el departamento, no sé si en ese me equivoco con algún cero, pero dice, el departamento más grande de Santa Fe tiene 56.000 habitantes, o sea, un gran departamento que sobra tierra y se sobra algarrobo, llanura, agua, a flor de cosas, pero tenemos 56.000 habitantes. Y dice, mira, el problema dice que estamos teniendo ahora, que a pesar de que estamos rodeados de estancias, que estamos rodeados de tierra, que no, digamos, nos queda grande, digamos, el departamento, hoy un laburante no tiene un terreno para hacerse una casa. Hoy un productor de Vera, o no productor, digamos, familiar, dice, no se tiene que ir, contaba, de Vera, y se va a trabajar, dice, en el mejor de los casos, a un tambo en la provincia de Córdoba, o se va a engrosar las grandes ciudades. O sea, rodeado de grandes estancias, y la gente se tiene que ir de ese lugar. Y yo me acordaba cuando lo escuchaba a Javier, cuando yo vine, digamos, yo soy de un pueblo de acá de Arteaga, ¿no? Y el primer año que venimos a hacer algunos trabajos solidarios acá a unos barrios de acá de Rosario, en la entrada de Rosario, que es el barrio Santa Lucía, que queda acá en la periferia, y armamos una copa de leche, digamos, con un movimiento de jóvenes hace años, ¿no? Y me acuerdo que cuando charlábamos con la gente, le preguntamos de dónde eran, y nos decían de Villa Ocampo, de Vera, de San Cristóbal. Y le decíamos, ¿y qué hacían allá en el campo? Por ejemplo, de Villa Ocampo decían, no, y nosotros trabajábamos mucho con el tema de la caña de azúcar, otros trabajaban con el tema del algodón. Y si ahora no hay más laburo, nos tuvimos que venir para acá. Y si por acá, pero no a la industria, a la fábrica, digamos, sino que a las periferias de Rosario, digamos, porque no hay un pedazo de tierra para trabajar. Entonces, ahí viene la pregunta, no hay tierra para trabajar, digamos, esos compañeros no tienen tierra para trabajar porque el campo está superpoblado, digamos, como puede existir en alguna parte, ponele, de Europa, etcétera, o porque hay unos pocos que tienen mucho. Y, sin lugar a duda que, teniendo en cuenta los datos del censo, lo que decía Javier Barbona, o lo que, digamos, se ve en el territorio, es que falta ese pedazo de tierra para quedarse en el campo, porque hay muy pocos que acaparan mucho. Entonces, nosotros, ¿por qué decimos que acá está una de las grandes causas de la desocupación?
Porque preguntémonos, por ejemplo, si en Vera, en vez de estar rodeado de 7, 8 estancias, o 10 estancias, agarramos una estancia de 80.000 hectáreas y le metemos a esas 80.000 hectáreas 100 productores, 80 productores, ponele, con 100 hectáreas cada uno. Hacemos una colonización en una estancia. Digo, no solo que generamos laburo para 80 tipos, para 80 familias, el padre, el hijo, etcétera, etcétera. Ese tipo va a necesitar el acopladito, va a necesitar la pala, va a necesitar la sembradora, va a necesitar el transporte, va a necesitar, digamos, ir a la cooperativa a buscar los alimentos. Se arma un despelote, que acá en la ciudad no nos queda nada porque se tienen que volver. Digamos, si logramos subdividir la tierra, no solo la mano de obra que se genera en el campo, sino que en forma indirecta, digamos que se generaría. Por lo tanto, si se quiere resolver el problema de la desocupación, hay que resolver el problema del latifundio. Y esto no es una cuestión, una suposición. Uno va a decir, bueno, esto te lo imaginás, que capaz que si dividimos, se produce eso lo que vos decís, se desarrolla el pueblo, generamos fuerte laburo, digamos, estamos en el terreno de la hipótesis, digamos. Eso no estamos en el terreno de la hipótesis. Esto ya se hizo, no es una idea, digamos, que se nos ocurrió a nosotros, de Federación Agraria, etc. Esto ya se hizo en Argentina, en algunos casos puntuales, y se hizo en muchos países. Mirá, a principios del siglo XIX, se decía que, digamos, que Argentina tenía una llanura, era comparable a Estados Unidos. Y se decían que tenían cierta similitud Argentina y Estados Unidos por el tema del clima, por la llanura, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Estados Unidos? Sancionó, digamos, hay una puja muy fuerte entre los, digamos, esclavistas, feudales, contra los industrialistas, y ganan los industrialistas, los del norte contra los del sur, de esas series que hemos visto por televisión, le ganan los del norte a los del sur, que son los y lo primero que hacen es, traen a los inmigrantes y sancionan la ley del hogar. A cada inmigrante le dan 30, 40 hectáreas en propiedad, se llamó la ley del hogar, fue una colonización que le entregaban, y ahí se armó, o fue la base del desarrollo, digamos, industrial, capitalista de Estados Unidos, así también lo han hecho otros países socialistas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Cuando vienen los inmigrantes, primero, esa tierra que se la arrebataron a los pueblos originarios, no es que después se la entregaron, como hizo, se la entregaron a los inmigrantes. Se la adueñaron. Claro. Un puñado muy chico que conformaron esa estructura, y después al inmigrante se le daban, en algunos casos, en alquiler. Digamos, se la daban en el arrendamiento. Entonces, bueno, vos venís de España, venís de Europa, querés trabajarte el pedazo, bueno, vos vas a trabajar, pero me tenés que dar el 30-40% a mí. En algunos casos muy puntuales, particularmente ahí en la zona de Esperanza, hay que estar más cerca de ustedes, y en alguna zona de acá del sur de Santa Fe, se lograron hacer colonizaciones, en la cual se le entregó la propiedad de la tierra. O después, cuando vino el peronismo, esos arrendatarios de acá, de esta zona acá, con una ley, que era la ley 13246, junto con crédito, de arrendatarios pasaron a propietarios. Y eso cambió la fisonomía de esta zona. Muchas veces que vienen de afuera dicen, bueno, pero todos estos pueblos son ricos. Mira, yo siempre digo, mira, cuando vos vas en la ruta, y cada 10 kilómetros te encontrás con un pueblo, y el pueblo tiene todas las calles asfaltadas, pará y preguntá si ahí no hubo una colonización o cómo es la distribución de la tierra ahí. Cuando cada 10 kilómetros vos tenés un pueblito con la calle asfaltada, ocupación en la mayoría de los casos plena,
es porque el promedio de la propiedad de la tierra en esa zona es de 50 a 80 hectáreas. Eso, digamos, eso sucedió en la Argentina. Cuando vos lograste subdividir la tierra, subdividir, hacer las chacras, se ha armado un despelote productivo que tiene pueblo con ocupación plena. Ahora ese proceso se está revirtiendo, ¿no? Pero te digamos, hay, Sí, Pablo, digamos, son mirá, casos... no, te Sí, digo que no quería interrumpirte porque me parece que ha dado un recorrido extraordinario, ejemplificado, referenciado en lugares que podemos ver, tocar, que conocemos, o lo que nos describía el otro día Javier Barbona desde nuestro norte provincial. Me parece que, bueno, es fundamental el elemento que da, pero sobre todo hay una idea muy fuerte de lo que decís, que esto fue posible, que esto es absolutamente exacto, posible, porque hay dos ideas. Una es la ocultación del problema, ¿no? Y por otro claro, lado, en aquellos momentos, quizás por la lucha de familias chacareras, o a veces la política logra con mucha fuerza la valentía de algunos dirigentes políticos de poner el tema en agenda. Estamos en contexto, por ejemplo, donde se discuten los impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Y empieza a aparecer, viste, te diría como la punta de un iceberg, se ven algunas puntas, pero no lo estructural que vos describís. Me parece muy importante esta idea de que es posible. Tiene mucha fuerza exacto, esto, tiene que ver con el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso me parece fundamental que la gente pueda quedarse con ese concepto de que es posible y que democratiza, tiene ese poderoso mercado interno productivo en los pueblos del interior, que vos, como lo describí bien desde la ruta. Y sabés que una de las cosas a la que quería ir, te digo también como pensando el contexto en el cual estamos conversando esto, que aparte te digo, esa migración que se nos viene a las grandes ciudades, ¿no? Hoy a su vez vive en condiciones de desigualdad, de vulnerabilidad, de hacinamiento, y a su vez hoy son los que están más expuestos, como lo vemos todos los días, al impacto de la pandemia del coronavirus. O sea que es doblemente necesario tomar medidas en torno a eso, ¿no? Inmediatas y estructurales. totalmente, totalmente. Te paso un dato. El 37% de la población en Argentina, sobre todo en el Gran Buenos Aires, vive en el 3% del territorio. Ahí Claro. está, digamos, los grandes peligros de esta pandemia y la que venga, cuando existe ese nivel de confinamiento. ¿Y cómo Claro. hacemos, digamos? Decir, bueno, está bien, está ese problema y todos hablan de ese problema, decir, bueno, uno no puede ser que en Buenos Aires viva el 40% de la población de toda la República, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo despoblamos Buenos Aires y poblamos el interior si no tocamos la estructura agraria? El otro día, digamos, en forma despectiva, pero le digo, pero da para tomarlo porque, digamos, tiene alcance popular. Susana Jiménez dice, ¿por qué dice no se van a criar una gallina? Dice, y hay que Hablaba de Jujuy. contestarle y decir, ¿eh? Hablaba de Jujuy. ¿Cómo? Hablaba de Sí, Jujuy. ¿Por claro, o qué no se sea, van a quedar? Una cosa despectiva claro, tremenda. o sea, ¿sabe a cuántos, digamos, pero y esa hay que, digamos, lo dice Susana Jiménez en su, digamos, la más mediática, pero mucha gente también, acá te puedes encontrar en el pueblo y dice, ¿y por qué no laburan? Digamos, ¿por qué la gente no, en vez de vivir de subsidios, digamos, de planes, no va a trabajar, no hace una quinta, no hace un criadero de cerdo, etcétera, etcétera? Y no lo hace centralmente porque no tiene un pedazo de tierra para trabajar. Yo me acuerdo, íbamos el año pasado al foro de la agricultura familiar con una compañera de Soldini, ¿no? Íbamos en la ruta, te digo que me quedó grabado, ¿no? Íbamos en la ruta y se veía campo, 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 y dice, qué lindo sería tener un pedacito para poder trabajar, digamos, con mi familia, dice, porque ella era en medir y tenía que pagar el 30, 40% del pedacito de cosas. La gente añora tener un pedazo de tierra. Entonces, lo que vos decís bien, digamos, reafirmás que si se pudo, se puede. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Digamos, sería el desafío que tenemos planteado. Porque está bien, digamos, el impuesto a la riqueza, digamos, pero es el primer paso. O Claro. sea, el impuesto a la riqueza,
digamos, de cobrarle a esos 4.000 tipos, que esos 4.000 tipos que muchos alquilan el campo, que de renta, digamos, se llevan por año más de 10.000 millones de dólares, cobrarle el 1%, digamos, que genera tanto debate, es importante para lo que vos decías al principio, visibilizarlo, ubicarlo, de entender que ahí está gran parte del problema, pero económicamente no cambia la estructura ese Claro. 1%. Para cambiar, o sea, para cambiar la estructura tenemos que hablar de una colonización, democratizar, o de algunas palabras que están demonizadas, como por ejemplo reforma agraria integral, ¿no? Eso sería cambiar la... O sea, el tema del impuesto a la riqueza pero tiene que ir el segundo paso. Nosotros vemos que muchas veces nos quedamos en el primer paso y nos cuesta ir a la cuestión estructural. Yo creo que esta pandemia, viste, que nos ha puesto a todos mucho más reflexivos, se habla de una nueva normalidad y se pone en discusión todo, ¿no? Yo Bueno, creo bienvenido Pablo, que este contexto, bienvenido que este contexto ayude a visibilizar estas cuestiones, porque esto que decís último, te digo, es extensivo a, por ejemplo, la cuestión de los bancos, la relación entre la banca privada y la superganancia y las urgencias y necesidad de poder contar con bancas públicas, estatales que desarrollen, entre otras cosas, por ejemplo, no sé, poder acceder a la tierra con un crédito, poder acceder a las herramientas de trabajo, ¿no? Te quiero decir, también quedó visibilizado la concentración monopólica en la producción, en las industrias, pero me parece, me quedo con esta idea que decís vos, hay un primer paso del impuesto, de lo impositivo, para poder mostrar la tremenda desigualdad en la cual vivimos y cómo es un puñado, es una absoluta minoría quienes concentran obscenas riquezas. Pero a la par de eso, la necesidad de discutir políticas públicas, no diría más estructurales, y que son efectivamente posibles, porque quiero como que ir a ver si vamos transitando hacia temas que nos van preguntando por redes y demás, la relación que va teniendo la concentración, primero de la tierra, ¿no? Más de una vez acá hemos hablado de la concentración de la comercialización que existe, y sobre todo el modelo productivo dominante, el monocultivo, el impacto que eso tiene con nuestra alimentación, con los precios. ¿Cuál sería la relación para que nos ayudes a comprender mejor esa relación de concentración, ¿no?, de la producción, de la comercialización y esa imposición que tiene estos sectores de poder de un modelo productivo que tanto nos afecta en la vida cotidiana? Bueno, hay una relación directa, ¿no? Porque hay dos fenómenos, ¿no? Tenemos un fenómeno que es el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, que es lo que expresa el censo. Y hay otro fenómeno, que es el proceso que es relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque se profundizó, digamos, la estructura esta latifundiaria viene desde que somos nación, digamos, desde la época de las colonias, ¿no? Es que esta estructura en la cual, manejado por, digamos, el campo argentino manejado por un puñado de estancias, ¿no? Pero el fenómeno relativamente nuevo es el tema de la concentración de la producción y la aparición de los megapools de siembra, como digo, para graficarlo, el Tejar, Grobocopatel, tipos que trabajan 200.000 hectáreas, 180.000 hectáreas, digamos. Entonces, tenemos dos fenómenos: concentración de la propiedad de la tierra y concentración de la producción. Y tenemos un modelo productivo que está abocado centralmente al mercado, digamos, al mercado externo, que mira para afuera, y hoy el mercado externo nos está pidiendo soja, digamos, por eso hay que romper algunos paradigmas. Dice, Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes. Yo lo pongo en duda eso, en el sentido de que nosotros lo que producimos centralmente es soja que es para los cerdos de China. Digamos, no tenemos un desarrollo, digamos, no tenemos un desarrollo de la producción agropecuaria mirada para el mercado interno y para el consumo de
de los humanos, digamos. Lo principal de la producción nuestra es para materia prima para la producción de animales de Europa y de China particularmente. Nosotros más del 80% de la soja la vendemos a China, y no para consumo humano, sino que para los cerdos de Estados Unidos. Pero me parece, te digo, que nosotros tenemos un gran desafío. Ahora, yo me vuelvo a ese tema porque a mí me gustaría, digamos, que queden dos ideas claras, digamos, de esta charla. Podemos hablar de muchos temas, ¿no? Pero a mí me gustaría de que si alguien le dice, digamos, porque no, como no está en la agenda pública, no está en las campañas electorales, si alguno le dice, che, vos, digamos, porque aparece siempre como que una cuestión muy difícil resolver el problema de este país, o nos meten, digamos, consigna que el problema del país se arregla si reducimos el gasto público, si los políticos en vez de ganar 200 ganan 100, y con eso, y nadie dice, o que el problema de la desocupación, de la desocupación es la culpa la tiene la gente que no quiere trabajar, nos van imponiendo toda esa idea, y esto de lo que estamos hablando no aparece muchas veces en ningún lado. Entonces, yo lo que quisiera que quede bien claro, de que si alguno dice, bueno, ¿es posible resolver el problema de la desocupación? Sí, es posible. Hace falta decisión política. Como la decisión política que tomó Fernández, decir, bueno, acá hubo una decisión política hace 2 meses, decimos, vamos a priorizar la salud. Y todo giró en relación a ese tema. Uno hubiese pensado en otro momento de que cuando se tomó esa decisión, decir, bueno, en función de la salud, nos vamos a meter en cuarentena, vamos a imprimir 800.000 millones de pesos, se imprimieron 800.000 millones de pesos, se cerraron las fábricas, se está tratando de ver cómo se palea esa situación. O sea, cuando hay una decisión política, se hacen cosas, se dice que no se va a pagar la deuda externa por lo menos por 3 años. O sea, cuando hay una decisión política, se hacen cosas que en otro momento eran impensadas. Yo digo, imagínate que si la decisión política decimos, vamos a resolver el problema de la pobreza estructural, sí o sí, en el 2020-2021. Y a partir de ahí, vamos a identificar quiénes son los grandes terratenientes, arriba de 5.000 hectáreas, vamos a hacer planes de colonización, vamos a desarmar, digamos, determinados barrios de emergencia con la posibilidad de que la gente pueda volver a trabajar. O sea, hay posibilidades, digamos, es una cuestión de decisión netamente política porque tenemos los recursos humanos y económicos para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que instalar con fuerza este debate, que es posible resolver la pobreza estructural en Argentina si democratizamos la tierra. Y que el que lo plantea no quede como un poquito desubicado, ¿no? Permitime ahí introducirte, te digo, porque también en esta idea, yo insisto, la crisis y este contexto tiene todo el aspecto de sufrimiento que está atravesando la población, algunos sectores directamente con urgencias, pero también, como todas crisis, abren oportunidades, un poco sacuden la estantería, ¿no?, de las discusiones y a veces corren el horizonte de lo posible. Y me parece que un poco de esto se trata esta conversación, cómo se van originando debates, ideas y también propuestas, y por qué no, como hacer un poco de empuje, hacer un poco de fuerza, que estos temas sean los que se discutan. Digo, hay una parte que te mencionaba en esta idea de cómo el Estado, ¿no?, comienza a tener, vos señalás bien todo lo que hace la propiedad de la tierra, y al mismo tiempo me parece que también es necesario incorporar en el momento actual una idea de, te diría, un mayor monopolio estatal de todo lo que hace a la cuestión del comercio interior, lo que hace a la cuestión, digamos, de la divisa, de ese modelo productivo, porque hay una relación directa, hoy te planteaba esto, existe una relación directa entre democratizar la tierra, entiendo por lo que describís, con un plan de Estado que podamos decir, vamos a un modelo productivo integral. Nosotros tenemos en nuestra provincia, acá nomás en los barrios nuestros de la ciudad, los pibes no acceden a la leche. Estamos a 65, 70 kilómetros de Rafaela.
de la una de las cuencas lecheras más importantes de Sudamérica, ¿no? Los pibes, como decís, los chanchos chinos, ¿no? Incorporan proteína y nuestros pibes están desnutridos. Quiero decir, hay que comenzar a discutir una cuestión más estructural, recuperar el rol del Estado dirigiendo la economía, la política, recuperando soberanía, ¿no? Y también a la par de eso, con la tierra democratizándola, pensar esta idea, ¿no? De cómo se desarrolla un modelo productivo más integral, ¿no? Que responda a las necesidades de nuestra población y un poco saque la mirada casi pareciera unívoca de lo que es el mercado externo, ¿no? Y el ingreso de dólares para eso, todo en ese mecanismo de la dependencia. Exacto, me quedo, digamos, con esa reflexión que vos haces de que esta pandemia, y ahí tenemos que trabajar, corre el límite de lo posible. Eso me parece que es muy interesante eso. Hoy leía, digamos, creo que en Infobae, digamos, cosas que van corriendo los límites de lo posible. Por ejemplo, decían que el ministro de Economía de Alemania dijo que en función de la pandemia, si es necesario nacionalizar, va a nacionalizar la empresa que haga falta. Vos te pensás, vos decís una cosa de esa. Si vos acá hablás de estos temas, nacionalizar lo que vos apuntás, digamos, en tu reflexión también a tratar de nacionalizar particularmente el comercio exterior, que no tiene de rehén, digamos, cada cosecha, etcétera, etcétera, digamos, con la entrada de divisa, con el precio que pagan, etcétera, etcétera. Y vos plantear nacionalizar en otro momento, te hubiesen dicho, pero vos sos un chavista, sos chavista, venís con la idea de Cuba. Vos te imaginás ahora la libertad diciéndote, pero vos sos alemán, digamos, tenés la idea del primer mundo, tenés la idea de los países capitalistas desarrollados, digamos, porque es lo que, digamos, se empieza a rediscutir en el mundo. Después, también los cambios que necesitamos. Es cierto que el otro día leía también de que los virus no hacen las transformaciones. O sea, el virus no va a hacer las transformaciones ni los cambios revolucionarios que se necesitan en este momento. Sino que lo que lo van a hacer somos nosotros centralmente. Pero es una buena oportunidad para poner en discusión todo, y me parece que todos estamos en esa discusión. Se ha abierto el debate. Se ha abierto, que antes era un debate que estaba cerrado, digamos, antes era un debate de que uno miraba y el modelo a seguir era particularmente, lo decíamos, el desastre era Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, y el faro era Estados Unidos. O sea, Estados Unidos era como el triunfador, digamos, de esas ideas liberales, y aparecía con una omnipotencia total, digamos, como un capitalismo desarrollado que si lo hacen ellos hay que hacerlo, ¿no? Y hoy Estados Unidos está en la situación, se está cayendo a pedazos con 30 millones de desocupados, con índice hoy dicen que superó los 2.000 muertos, digamos, lo que aparecía omnipotente, imbatible, capaz de, digamos, que contra eso no se podía, hoy aparece o que es el modelo a seguir, hoy aparece con una fragilidad enorme que por lo menos abre un debate de que se pueden hacer otras cosas. Me parece que estamos en un muy lindo momento para traer estos debates que en el espacio que contar, pensar, y cómo es contar, pensar y hacer. Y hacer también, digamos, viene justo para eso, porque me parece que hay condiciones para esas tres cosas, ¿no? Es muy importante, sobre todo en el recorrido que haces, en la argumentación, la información, que nos llenemos de razones, ¿no? Porque entiendo que necesitamos que estas opiniones, que estas ideas puedan seguir teniendo cada vez más fuerza, porque si bien está esta oportunidad, también hay que señalar que del otro lado, ¿no? En la vereda de enfrente, también los sectores más concentrados, políticamente uno podría decir los sectores por ahí más reaccionarios, ahí uno hasta engloba
Digo, están los políticos de ese tipo, y hasta Bolsonaro, como decir, la excepción de la excepción, ¿no? En eso. Pero digo, también están jugando sus expresiones políticas en nuestro país, ¿no? También acá, así como aparece la posibilidad de la discusión y tratamiento, decíamos, por ejemplo, del impuesto a la grande fortuna, aparecen las grandes corporaciones monopólicas, los grandes empresarios, los dueños de la tierra y demás, diciendo, acá no hay margen. Quiero decir, es un momento de pulseada, ¿no? Nosotros lo vemos así, lo analizamos así. Entonces el valor que tiene el hecho de argumentar, el hecho de poder tener iniciativas en todos los planos para poder un poco empujar en esta dirección con estos temas que vos señalás, nos parece una cuestión fundamental porque creo que hay final abierto, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se va desarrollando esta problemática económica y social que, digamos, que golpea en simultaneidad en el mundo, las potencias cómo van reacomodándose para salir, y países dependientes como los nuestros, que tiene un proceso de un nuevo gobierno con meses, digamos, que tiene que pasar a reconstruir lo que tiene que ver con los indicadores económicos, sociales, productivos y demás, que habían sido devastados en los 4 años anteriores. Creo que desde los sectores populares, hasta te digo, mira, independientemente de las opiniones que se pueda tener sobre el propio gobierno nacional, necesitamos construir una fuerza social poderosa que empuje en esta dirección, ¿no? Entonces el hecho de poder señalar estas cuestiones estructurales me parece a mí una cuestión fundamental, y sobre todo pensar eso en provincias como la de Santa Fe, porque siempre decimos, es una provincia muy rica Santa Fe. No nos vengan a convencer de que plata no hay, ¿no? No nos convenzan de que los recursos no alcanzan, no nos quieran resignar con la idea de la frazada corta en estos momentos, sino que está llena de recursos. Bueno, hay que empujar para que exista decisiones políticas en quienes gobiernan, para que se puedan, digamos, apropiar esos recursos de parte del Estado para ponerlo en manos del desarrollo, el empleo, la producción, el acceso a la tierra. Parece como que ahí está el objetivo político del momento. Exactamente, coincido en ese sentido, digamos. Coincido con lo que vos decís, de que digamos, no alcanza únicamente la decisión política de los que gobiernan, digamos. Hace falta construir una masa crítica, digamos, no sé, ahí saliste de imagen, no sé si está, ahí está. Entonces, no, Ahí que está, te decía, tuvimos una breve interrupción, no, pero ahí retomamos. te decía de que hay que construir esa masa crítica para que, digamos, empujar, digamos, a los que tienen los poderes de decisión que tomen estas decisiones, ¿no? Estas medidas. Y en esa dirección, Ahí se nos tilda, Pablo. Ahí reconectamos. Sí, sí, se tildó 5 segundos. Ahí está reconectando. ¿se escucha, Pablo? Ahí retomamos justo. Ahí se nos está cortando. Pablo, Ahí. ahí, bueno, Creo que ahí retomamos. Se nos hizo una serie de pausas, de interrupciones. sí, te digo, en función de lo que vos terminabas diciendo, de que no, digamos, hay que llenarse de argumentos en función de que hay que construir una masa crítica que acompañe estas medidas. Cuando vos hablas, digamos, y volviendo sobre el tema, digamos, del motivo de esta charla, cuando vos hablas de subdivisión de la tierra, aparece un debate importante. Y aparece uno de los debates, digamos, de gente, de compañeros, digamos, no de los sectores más reaccionarios, de los dueños de la tierra, etcétera, etcétera. Dice, pero ¿cómo va, digamos, si el tipo tiene 50.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, ¿cómo se la va a sacar? Digamos, ¿cómo va a avanzar sobre determinada propiedad, digamos, que
y está la idea de que lo que uno tiene es producto del esfuerzo y del trabajo, ¿no? Claro. Entonces, es importante, te digo, es importante ver esa estructura latina. Ahí está, ahí retomó. Retomá unos segunditos. ¿Eh? Que retomes, se ¿Estamos cortó ahí? 5 segundos. Ahí estamos, ahí te Se escuchamos corta, bien. vos quedás congelado y a mí me da la sensación de que se corta todo. Bueno, no, te decía, digo, como para ir redondeando con la idea central de esta charla, es importante ver cuál es el origen, digamos, de esta estructura latifundista para ver la legitimidad que tiene tu propuesta. Claro. Porque vos no le podés ir a sacar, digamos, vos hablas de distribuir la tierra, vos no le podés ir a decir a un tipo que tiene una casa producto del trabajo, decimos, esta casa te la vamos a sacar. Y digo, si estás loco, o sea, vos avanzás sobre mi trabajo, sobre mi esfuerzo, etcétera, etcétera, y es totalmente injusto, digamos, avanzar sobre esas cuestiones. Lo que es interesante ver cuál es el origen, digamos, de esa estructura latifundiaria. Y el origen de esa estructura latifundiaria no tiene nada de esfuerzo, de trabajo, etcétera, etcétera. Esa estructura latifundiaria en su origen fue sobre la base de haber aniquilado a los antiguos dueños, digamos, de la tierra. Uno, producto del trabajo y el esfuerzo, en muchas de estas zonas se han hecho 70, 80, 100, 200, 300, 400 hectáreas. No conocemos a ninguno que producto del trabajo y el esfuerzo se haya hecho 80.000 hectáreas o 60.000 hectáreas, como tienen Gerard, de la época de la conquista, y otras vienen también de determinados contubernios políticos, judiciales, que hay que investigarlo. Pero que quede claro, cuando vos hablas de democratizar la tierra, no es para nada estamos diciendo de avanzar sobre los derechos de los tipos que han hecho un patrimonio con su trabajo y el esfuerzo de toda la familia. Estamos hablando de una franja de los 5.000 productores para arriba, que vamos a investigar, digamos, cuál es, digamos, el origen de esa distancia, y en función de eso se habrán algunos planes de colonización para que la gente pueda volver al campo. Clarísimo, Pablo. Escuchá, te comparto, entre todos los amigos y amigas que están comunicados, nos manda un saludo. La diputada nacional Verónica Caliba, que plantea, Bueno. nos deja tipo una consigna, la democratización ya de la tierra. Bueno, hay varios temas para pensar también en la agenda legislativa nacional. Diputada nacional, tenemos que elaborar un proyecto en función de eso. Vos que estás trabajando ahí fuerte en la campaña con Carlito del Frade, tenemos que elaborar un proyecto para que Caliba lo presente. En relación a este tema. La agenda legislativa nacional que tiene tanto Verónica como con Juan Carlos Alderete para pensar cómo estos temas también pueden ingresar al Congreso Nacional. Está conectada la exdiputada provincial Mercedes Meyer, que saluda, fueron mandando desde preguntas, bueno, felicitaciones por la claridad en la exposición, por los temas tocados. Te saluda Bruni, Pablo desde el distrito 6, Clark, ¿puede ser? De Clark. Te saludo, de Clark, exactamente. Te saluda. Escuchame estas cosas, Bruno. Te saluda, claro, te saluda Luciano Álvarez, también que es el secretario de la JCR Nacional. Bueno, se ha podido extender nacionalmente la charla y me parece que ha estado más que alcanzado el objetivo. Creo que pudimos aprovecharte al máximo porque decíamos al principio, a pesar de que sos joven, tenés mucha experiencia en el recorrido, en la militancia, un laburo, ¿no?, de compromiso en el trabajo de la construcción gremial y política y de identidad de la Federación Agraria, ¿no?, con la característica de nuestras familias chacareras, de nuestros pequeños y medianos productores de la provincia. Ahí Rocío te manda saludos desde Vera Bebú, te manda saludos también, y te decía a su vez, quizás hasta pensando como reflexión final para ir cerrando y saludando a todos los amigos que tanto por Facebook como por Instagram se conectaron, que estamos en la semana ya de mayo, ¿no?
y uno siempre que llegan estos momentos uno relee, ¿viste? Vuelve a ese libro que le regalaron, o aparece a circular información, publicaciones y demás, y pensaba quizás muchas de estas cosas que decís, Pablo, ¿sabés dónde ya estaban? En el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿no? Había patriotas, ¿no?, que estuvieron ya pensando en los primeros pasos del proceso revolucionario y de independencia nacional, cómo el Estado tenía que tener el monopolio del comercio exterior, cómo había que democratizar la tierra, cómo había que tener valor de la moneda, las nociones de soberanía. ¿Se te viene a veces a la cabeza eso en estos momentos, ¿no? Que estas discusiones tienen que ver con patriadas, ¿no? Triada, y es decir, pasaron tantos años y seguimos planteando cuestiones y los desafíos que tuvieron esos patriotas los seguimos teniendo, porque digamos, si bien lograron liberarse, tener una independencia de carácter político en el tema económico y de terminar con la otra gran montaña que oprimía, digamos, a los patriotas de esa época, que era el latifundio, es una tarea pendiente que nos dejaron a nosotros para que sigamos trabajando en esa dirección. Bueno, esperemos, pasan los años y esperemos que seamos parte como granitos de arena que un poco empujan en esa dirección de construir soberanía, de construir independencia, y será entonces por ahí el mejor homenaje que le podamos hacer a los Patriotas de Mayo, ya que nos vamos acercando a estos días. Pablo, agradecerte mucho el tiempo, la claridad de los conceptos. Bueno, ahí te saluda Meli Naro, un grande, Pablo, muy claro, te saluda Meli Otaño, te mandan saludos. Bueno, muchísimos, se han conectado, le agradecemos a todos. Esos son todos locales. Ah, eso te hacen el aguante, esos son de la hinchada. Pablo, abrazo muy, muy grande y bueno, seguiremos en contacto.